Dios. Hoy día en este programa tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y hoy vamos a dedicarlo con un tema muy importante y es cómo debemos ser agradecidos. Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos y verdaderamente somos muy poco agradecidos. Y digo somos en primera persona del plural, porque yo me incluyo también. Nos quejamos muchas veces de que nos falta esto, nos falta lo otro, nos falta... y lo tenemos absolutamente todo. Hoy día es un día también de reflexión importante e interesante. ¿Por qué? Porque es el último jueves de noviembre. En Estados Unidos, que paradójicamente es la primera potencia, se celebra el Día de Acción de Gracias. Ahora mismo en Nueva York son más o menos las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ¿no? Y hoy por la noche los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias. Es considerada la fiesta más importante, ¿no?, de Estados Unidos, la fiesta, podríamos decir, religiosa más importante. Y tiene su historia que data desde 1623. En aquella época, ¿no?, en una plantación de Plymouth, en Massachusetts, ¿qué ocurría? Que le daban gracias a Dios, ¿no?, por la cosecha que habían tenido. Y allí el gobernador de Carolina, estas son palabras textuales que están recogidas en diferentes libros, les decía a los peregrinos que allí estaban: todos ustedes peregrinos, con sus esposas e hijos, congréguense en casa comunal, en la colina, para escuchar al pastor y dar gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones. Eso era en el año 1623. Pero no queda ahí por una sencilla razón, porque el 1 de enero de 1795, casi 200 años después, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, escribió una famosa proclamación que se repite año tras año en los colegios, etcétera, y en Estados Unidos, y dice así: nuestro deber como personas, con reverente devoción y agradecimiento, reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso y implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de Él experimentamos. Pero bueno, no es hasta 1795 que apartó ese Día Nacional de Acción de Gracias, y muchos años después, el presidente Abraham Lincoln, en 1863, proclamó la Carta del Congreso Día Nacional de Acción de Gracias, este último jueves de noviembre. El último jueves de noviembre como un día de acción de gracias y adoración a nuestro Padre Benefactor, quien mora en los cielos. Esa es su cita, ¿no? Ese jueves de noviembre como día de acción de gracias y adoración a nuestro Padre Benefactor. Porque sí, hermano, nuestro Padre es benefactor y mora en los cielos. Amén. Qué maravillosa cita, de verdad. En esta proclamación también no es conocido como otra frase, otra cita que dice: anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia que aquellas naciones que tiene al Señor como su Dios son bendecidas. Pero nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado por medio del engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad. Me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como en un corazón y una voz por todos los americanos. Bueno, pues hoy día se celebra en Estados Unidos, como les he dicho, se celebra, como ustedes saben, el Día de Acción de Gracias. Qué bonito sería que también tuviéramos un día nacional aquí en España de Acción de Gracias, de dar gracias a Dios. ¿Y por qué? En este día, claro, nosotros sabemos que Estados Unidos no todos creen en Dios. Nosotros sabemos que en los últimos tiempos se ha perdido bastante la fe.
Pero sí es cierto que hay un pueblo en Estados Unidos que lo tiene muy en cuenta. ¿Qué hacen un día como hoy, por la noche? Bueno, hacen una cena que es muy importante, muy importante para ellos, ¿no? ¿Y por qué? Porque en esa cena se reúne toda la familia. Cocinan un pavo que es típico, los que quieren tomar pavo, ¿no? A quien quiera tomar pollo o carne, pues tomarán otra cosa. Pero lo más importante es la reunión. Y el cabeza de familia dirige una oración en el hogar, dando gracias de todas las cosas por las cuales Dios le ha bendecido ese año. Y se unen a esas bendiciones los presentes con esa oración en la cual, ¿no?, se juntan y utilizan ese momento tan especial para darle gracias a Dios. Gracias a Dios por los estudios, gracias a Dios porque tenemos que comer, tenemos que vestir, gracias a Dios porque la abuelita se ha puesto mejor de su salud, gracias a Dios por esto, lo otro, de más allá. Porque es muy importante el que nosotros seamos agradecidos con el Señor, hermanos. Es muy importante que seamos agradecidos. Pero bueno, en este programa vamos a ir ahora a las Sagradas Escrituras, porque lo que me interesa es que conozcamos qué dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, ¿no?, tenemos que abrir nuestras Biblias. Así que en este programa, hermanos, los que quieran seguir, aprender un poco más, estudiar la palabra de Dios, estén con su Biblia al lado. Estén también, hermanos, ¿no?, con su bolígrafo, con su lapicero, con su portaminas, lo que quieran ustedes, su cuaderno, y anoten los versículos, porque es muy importante. También este programa está siendo grabado y está siendo puesto en nuestra página web que se llama www.sedientos.org. Así que quien quiera repetirlo, que sepa que va a ser publicado en la página web www.sedientos.org, y ahí van a tener ustedes la posibilidad de repetirlo. Bueno, en primer lugar yo quiero que vayamos a Colosenses. Y en Colosenses, mira lo que nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 15, dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Y sed agradecidos. ¿Por qué es importante ser agradecidos? Mira, en el momento que nosotros somos agradecidos desde que nos levantamos y le damos gracias al Señor porque tenemos un día más de vida, porque Él nos ha dado aliento de vida, gracias porque podemos caminar, gracias porque salió el sol, o porque está lloviendo, gracias. En el momento nosotros estamos reconociendo, ¿no?, la bondad de Dios, reconociendo que hay un Dios todopoderoso. Es un acto de fe el ser agradecido. Y por eso es muy importante que nosotros, ¿no?, tengamos una actitud de agradecimiento. Muy importante. Hay personas que no les gusta dar las gracias. Bueno, en un cristiano no puede ser así. Nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro prójimo, con otras personas, en la panadería, en el metro, ¿no? En cualquier lugar tenemos que ser agradecidos, porque si no somos en nuestro día a día agradecidos, menos aún vamos a hacerlo con un Dios al cual no vemos. Pero ese agradecimiento es parte de la vida del cristiano. Muy importante también, ¿no?, el libro de Deuteronomio. Vamos a recurrir en alguna otra ocasión más, ¿no? Pero vamos al capítulo 8 en estos instantes, versículo 10, a leer un único versículo en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 10. Y dice así la palabra del Señor: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén, hermanos. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado.
Entonces, muy importante, mis queridos hermanos, tenemos que reconocer. En el libro de Deuteronomio se repite constantemente cómo debemos reconocer. Y por eso nos dice, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es decir, las cosas que Dios nos da, esos logros en la vida, esas cosas que hay en la vida, nosotros tenemos que ser agradecidos. Porque todo lo que sucede, todo absolutamente viene de la mano de Dios. Todo absolutamente. Muchas veces la gente dice, no, esto que me ha pasado es suerte. No, en el momento que uno es cristiano, la palabra suerte deja estar dentro de nuestro vocabulario. Porque nada se da, ni siquiera dice, no, se caen las hojas de los árboles, si no es la voluntad de Dios. Entonces deja de existir la palabra suerte. Y a mí es que me han sucedido una serie de cosas en mi vida impresionantes. Una serie de cosas que yo he dicho, wow, Señor, ¿cómo esto ha podido darse? ¿No? Solamente por la magnificencia, el poderío que tiene Dios. Pero la gente dice, no, eso fue suerte. La gente dice, no, eso fue el doctor, o fue tal medicina, o eso fue el contacto tal. No es el contacto tal, ni el padrino tal. Todo se mueve por la mano de Dios. Y por eso, al que tenemos que dar gracias es a Dios. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, dice la palabra de Dios. La primera cosa en la cual debemos estar agradecidos, hermanos, es de haber pasado a otra vida diferente. De haber pasado de una vida en la cual no teníamos dirección, no teníamos a Cristo en nuestra vida, éramos perdidos, a ser ahora salvos por la misericordia, por la gracia de Dios. Por eso, mira lo que nos dice en el libro de Romanos. Vamos a leer ahora en el libro de Romanos dos textos, ¿ya? El primero de ellos está en el capítulo 1, versículo 8. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¡Qué bonito! Es que en el momento que hay, hermanos, una persona, un hijo pródigo, un pecador que viene a los pies de Cristo, eso es lo más importante. ¿Y por qué? Porque lo más importante no es que tú tengas un coche, no es que tú tengas un trabajo, lo más importante es que tú ganes la salvación de tu alma. Eso es lo más importante y tú le tienes que dar gracias a Dios por eso. Gracias, Señor, gracias porque tú estás en mi vida. Gracias. Nos lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Con lo cual tenemos que ser en primer lugar agradecidos con Dios, muy agradecidos porque nos ha librado de la esclavitud. Nos ha librado. Y muchas veces nos olvidamos de eso, porque pasan los años y no recordamos cómo éramos nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Pues éramos desdichados, siguiendo las corrientes de este mundo, como nos dice en el libro de Efesios, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así operan, dice, los hijos de desobediencia. Pero sin embargo el Señor tuvo misericordia de nosotros, pues tenemos que ser agradecidos con Dios. Agradecidos de que nos enseña cada día la palabra, agradecidos de que está en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, agradecidos porque nosotros tenemos una promesa que es la salvación, hermanos. Entonces, en el momento que nosotros pensamos en eso, se acaba cualquier cosa, cualquier preocupación, cualquier turbación, porque nos damos cuenta que lo más importante es Cristo. Pero si no somos agradecidos con Dios, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
tenemos que ser agradecidos. Hay un pasaje, ¿no?, que nos muestra lo desagradecidos que somos los seres humanos. Este pasaje yo hago referencia bastantes veces porque, en primer lugar, la palabra de Dios es una palabra que tiene matemáticas. ¿Cómo? ¿Que no estamos hablando de, hermano? Sí, es que la palabra de Dios tiene matemáticas. Y aunque tú creas que no, esas matemáticas, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, tenía un propósito de hacernos entender. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de el sembrador? Dice que fue a sembrar y parte de la semilla cayó por aquí, por acá y por el otro lado, ¿verdad? Pues eso tiene un significado matemático. La parábola de los talentos también, ¿no? Dice que a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Y por qué no dio a uno 20 y a otro 3 y a otro medio talento? ¿Por qué fue 5, 2, 1? Porque tiene un significado matemático para el Señor. Pues en este caso, ¿no?, vamos a leer un pasaje que es el de los 10 leprosos. 10. Y aquí quería el Señor, ¿no?, mostrarnos proporciones. Vamos a leerlo, hermanos, y nos dice así la palabra del Señor, ¿no? En San Lucas, capítulo 17, dice así, versículo 12 en adelante, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estaba el Señor Jesucristo caminando, estaba caminando, Dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Qué ocurría? Ustedes saben que los hombres leprosos estaban apartados de las ciudades. Estos hombres eran desahuciados de las ciudades. No podía nadie acercarse a ellos porque eran totalmente perdidos, considerados personas perdidas, ¿no? La lepra era una enfermedad incurable. Eran considerados muertos andantes, eran consideradas personas que ya no tenían remedio, que no tenían cura. Y lo peor de todo, que la lepra era contagiosa, entonces ellos estaban fuera de las ciudades. El Señor Jesucristo estaba paseando entre Samaria y Galilea. Y entonces dice que se le acercaron 10 hombres leprosos. 10 hombres empezaron a gritar, empezaron a hacer, ¿no?, como ellos estaban caminando. Entonces, cuando vieron a Jesús, le dijeron: Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, de los 10 hermanos, uno. Si sacamos la proporción, el 10%. De 100 hubieran sido 10. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que eran 10 y que había sido uno. Dice, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice la palabra de Dios, que era samaritano. Era extranjero, porque los samaritanos eran considerados como extranjeros, personas mundanas que adoraban a otros dioses, que no tenían a Dios en su vida, en su corazón, no eran judíos. Samaria había sido una zona, ¿no? La ciudad de Samaria había sido una ciudad importante judía, pero al ser invadida, al ser después no todos sus habitantes judíos, no haber sido retirados en cautiverio, ¿no?, a Babilonia y a otras ciudades, ¿no?, las personas que habían repoblado esa ciudad no eran judíos. Entonces eran considerados
mundanos. Bueno, pues este que era mundano, que era extranjero, este samaritano, vino gritando, dice a gran voz, Señor, Señor, gracias, gracias. Le había sanado de su enfermedad. Pero aquí el Señor Jesucristo nos da una lección, porque dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es lo que suele ocurrir. ¿Cuántas personas tienen un hijo en el año? ¿Cuántas personas se gradúan de la universidad? ¿Cuántas personas no consiguen un buen trabajo? ¿Cuántas personas se sanan de alguna enfermedad y a veces enfermedades complicadas? ¿Y cuántos de ellos, qué proporción de ellos son los que agradecen a Dios y le dicen gracias Señor porque has hecho que de la matriz de mi esposa salga un bebé? Gracias Señor porque has hecho el que yo consiga ese título académico, ese máster, ese doctorado, esos estudios. Gracias Señor porque he logrado salir de esta enfermedad o de este accidente. Gracias Señor porque he logrado conseguir un trabajo que estaba buscando que me ascendieran. Gracias Señor por tantas cosas que el Señor nos da. ¿Cuántos? ¿Cuál es la proporción de personas? Según la Biblia, según este texto, estamos hablando de que de 10 solo uno. Sin embargo, rápido es decir, llenarnos la boca y decir, no, pero es que yo soy estudioso, yo es que soy inteligente, yo es que soy trabajador, y claro. Por eso, el Señor en el libro de Deuteronomio nos habla, nos recalca de cómo no debemos ser desagradecidos. Y nos lo dice muy claro, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leerlo en 2 textos. El primero de ellos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 11. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Repito, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Qué clarísima es la palabra de Dios. Pues ¿sabes qué te digo, hermano, hermana, tú que me escuchas? Tú cuando ya consigas ese hijo que quieres, o salir de esa enfermedad que te atormenta, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Tú cuando consigas esa licenciatura, máster o doctorado, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Tú cuando consigas ese trabajo en el cual te paguen bien, o esa promoción en tu empleo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando el Señor te bendiga con tu casa, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Y por qué? Porque todo se mueve por la mano de Dios. Esto nos lo vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 8. Pasemos 2 capítulos más adelante. Mira, en Deuteronomio capítulo 8, mira cómo nos dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el versículo 11, hermanos. Mira cómo nos dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites,
tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¡Wow! ¿Cómo nos habla la palabra del Señor, verdad? No sea que edifiques, versículo 12, no suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, que tus vacas, tus ovejas aumenten, la plata, el oro se te multipliquen, el dinero, los euros se te multipliquen, todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca y te olvides de Jehová tu Dios. En otras palabras, seamos desagradecidos, perdamos nuestra visión, nuestra orientación, nuestro camino cristiano. Todo viene de la mano de Dios, todo, absolutamente. Mira lo que les decía en aquel tiempo a los israelitas: se enorgullezca y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Claro, claro que a nosotros nos hace caminar. A ver si casarse y tener hijos es cosa sencilla, uno tiene que pasar por desiertos. A ver si conseguir ese piso o esa casa es sencillo, uno tiene que pasar por desiertos. A ver si conseguir ese trabajo o tener esa profesión o ese negocio es sencillo, uno tiene que pasar por desiertos. Y como nos dice en el versículo 15, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él, Dios, te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y es que eso es lo que decimos: mi poder y la fuerza de mi mano es la que me han traído esta riqueza. Eso es lo que acostumbramos a decir. Yo es que soy trabajador, yo es que soy inteligente, yo es que soy yoístas. Somos tremendos los humanos, impresionantes, ¿no? Y creemos que todas las cosas que nos suceden es porque somos trabajadores, o porque esto, porque somos muy inteligentes, o porque somos aventureros, o porque somos... ¿Porque somos qué? Si Dios es el que hace absolutamente todo. Por eso el versículo 17 nos dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Nunca puede salir de un cristiano nada parecido. Todo lo que tenemos, todo absolutamente viene de la mano de Dios. Todo, todo, todo. Y por eso nos recalca: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros: de cierto pereceréis. Amén, hermanos, de cierto pereceréis. Y es muy importante, hermanos, que nosotros vayamos a la palabra de Dios, porque el cristiano tiene que ser una persona agradecida. Agradecida en las buenas, agradecida en las malas. ¿Por qué en las malas? ¿No? En el libro de Santiago, en el capítulo 1, nos dice, ¿no?, que nos sintamos gozosos cuando estemos en diversas pruebas. ¡Wow! Que estemos gozosos, que le demos gracias a Dios. Señor, gracias porque me estás mandando esta prueba. Es muy difícil, ¿verdad, hermanos? Muy difícil. Para mí es muy difícil, para mí. Y yo sé que para cualquiera, por eso el apóstol Santiago nos hablaba así, ¿ok? Que tenemos que sentir gozo. ¿Y por qué? Porque el Señor, hasta en una prueba que nos manda, tiene un propósito. Y ese propósito es, a la postre, hacernos bien, es perfeccionarnos, es bendecirnos. Entonces, tenemos que tener ese propósito en nosotros. Tenemos que ser personas llenas, hermanos, del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Tenemos que ser personas agradecidas, hermanos, agradecidas.
Y a veces no somos agradecidos, nos olvidamos. Por eso después hay quien está deprimido. Estoy deprimido. ¿Y por qué estás deprimido? Te falta que comer, te falta que vestir, te falta cómo moverte. No, tengo coche, tengo comida, ¿por qué estás deprimido? Pues sabes una cosa, hermanos, ponte a dar gracias a Dios, ponte a glorificar a Dios. Vas a ver cómo todo pensamiento de depresión se te va a ir corriendo, porque somos bendecidos grandemente por el Señor. El Señor nos da todo, todo lo necesario. El Señor hace todo para su gloria y su honra, hermanos. Su gloria y su honra. Qué bonita es la palabra de Dios. Y cuando hablo de esto, se me vienen tantos recuerdos que yo he tenido en mi vida. Mira, yo por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando me casé. Me casé joven. Conocí a Cristo a la edad de 22 años. Y el Señor me llevó a Latinoamérica. Allí conocí al Señor. Salí de aquí de España, de Madrid, porque en los años 90 también había crisis, y entonces, como han hecho muchos jóvenes en estas crisis, ¿no?, de buscar buenas oportunidades, otras oportunidades en otros países, pues yo, en el año 97, por voluntad de Dios, llegué a Perú. Allí conocí la palabra de Dios y conocí a quien es ahora mi esposa. Y me casé muy joven. Me casé en el año 99. Y me casé, hermanos, sin tener dinero. Mis padres aquí en España me decían, ¡ay, qué joven! ¡Ay, qué...! No, ni siquiera mis padres me apoyaron. Era propósito de Dios que no me apoyaran. Porque, ¿sabes? El Señor es el que tiene que glorificarse en tu vida, en tu matrimonio. El Señor es el que tiene que glorificarse, ¿no?, para que tú después sepas que todo viene de la mano de Dios, todo absolutamente. Y yo lo recuerdo muy bien porque ahora cuando veo a tantos jóvenes que dicen, no, mira, llevo tantos años conviviendo, pero es que, ¿y por qué no te casas? No, es que no tengo dinero para la boda. Me parece la cosa más absurda del mundo, más absurda. Yo les cuento mi testimonio de cómo yo me casé sin tener un duro, sin tener una pela, sin tener una peseta, sin tener un pavo, como dicen ahora, ¿verdad? Nada, pero sí tenía algo, tenía fe y tenía Dios en mi vida, en mi corazón. Yo quería hacer las cosas bien. Y el Señor me mandó un milagro el mismo día de mi boda civil. Yo había estado trabajando, ¿no?, había terminado mi carrera y había estado trabajando por horas de profesor en algunas universidades. Y el mismo día de mi boda civil, hermanos, que fue un 5 de noviembre de 1999, ¿no?, ocurrió algo que fue un milagro de Dios. Yo me casé por la mañana y por la tarde resulta que me llamaron de una universidad de las cuales yo hacía ciertos trabajos. Y yo estaba sorprendido, eran las 7 de la tarde, me había casado en la 1, yo todavía, como no me había casado por lo religioso, que iba a ser en unos días la boda religiosa, pues yo estaba en mi casa sola porque mi esposa se había ido a casa de sus padres, y me llaman de esta universidad. Cuando me llama el decano, resulta, José se llamaba él, José González, resulta que me dice, hola Miguel Ángel, estaba muy nervioso, muy angustiado. Resulta que el coordinador de facultad se había ido de un momento a otro y le había dejado con los exámenes finales y todo, ¿no?, una universidad grande, le había dejado colgado. Y entonces todo el mundo decía que el candidato ideal para ocupar el puesto era yo. Ese todo el mundo eran los ángeles de Dios que estaban por allí. Y entonces, cuando yo le saludo, le digo, hola José, ¿qué vienes a fastidiarme el día de mi boda? Pero Miguel Ángel cualquiera dice que se casa. Yo no había dicho a nadie que me casaba, porque se hizo una boda familiar, pequeña, entre hermanos, porque el objetivo era no gastar mucho, porque no tenía dinero ni para poder invitar a colegas o personas del trabajo. Y este señor me dijo, mira, se ha ido quien es el actual coordinador de facultad
y tú eres el más indicado. Todo el mundo me dice que tú debes ocupar ese cargo. Yo dije, gloria a Dios para mis adentros, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, estuve en ese trabajo 5 años. ¿Cómo puede ser posible que el mismo día de mi boda el Señor me haya dado ese trabajo, el cual me bendijo? Durante 5 años estuve allí en ese trabajo. Bueno, es que es bíblico. Quien haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ustedes se pueden imaginar lo agradecido que estuve en aquel momento y que estoy hasta ahora. Gracias, Señor, gracias porque tú me has permitido trabajar y trabajar en los diferentes lugares a los cuales tú me has llevado. El Señor me permitió después dar clases en diferentes universidades, en el extranjero, hacer viajes por todo el mundo sin yo tener que pagar un duro. Y yo le doy gracias a Dios. Gracias. A veces me llevaba la hermana, la pastora, porque le decía, oye, que me han invitado a dar unas clases aquí. Y yo, agradecido, agradecido. Los familiares decían, oye, ¿esto cómo viajan tanto? No, no es un tema de suerte, no es un tema, ¿no?, de dinero, es un tema de Dios, es un tema que solamente lo hace Dios, hermanos, solamente lo hace Dios. Y yo quiero que entendamos cómo el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Tiene preparado unas bendiciones maravillosas, pero el ser agradecidos es un reconocimiento que le estamos dando a Dios en nuestra vida. Ser agradecidos, hermano. Así que al mal tiempo buena cara, dice el refrán, por algo lo dice, por algo lo dice. El apóstol Pablo nos enseñó a cómo él había sido una persona, ¿no?, que había estado muy alto. Mira, en Filipenses capítulo 4 nos lo dice muy claramente. Abre tu Biblia, querido hermano, y mira lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor, hermanos. ¿Y qué nos trata de decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos trata de decir de que nosotros tenemos que contentarnos, hermano. ¿Qué más da si tienes un coche viejo? Lo importante es que tienes un coche que camina. Hay quien se sube por las paredes porque resulta que su coche es viejo y el compañero pues ahora tiene un coche moderno y él es el único que no tiene coche. Hay quien está que si mis zapatos ahora no son los últimos de la moda y se frustran. Esta economía de consumo es una economía materialista y muy perversa. Hace que nosotros vivamos para lo exterior, para lo superfluo, no para lo interior, no para lo espiritual. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, he aprendido a contentarme. ¿Y por qué decía he aprendido a contentarme? Porque él, hermanos, había sido una persona puesta en altura, había sido una persona, ¿no?, que tenía dinero y había aprendido a contentarse. Cualquiera que sea mi situación, dice, versículo 11, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay quien cuando le falta se desespera y hay quien cuando tiene abundancia se desequilibra, hermanos, también, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo vivir, ¿ok? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En el momento que tú sepas que todo lo que tienes, todo lo que eres, desde que tu cuerpo que respira, desde que el pan que comes y desde que la casa y el colchón donde duermes, todo eso no es tuyo, es de Dios, y que tienes que ser agradecido a Dios, tu vida cambia. Tú ya no vas a ser la misma persona.
Te va a dar igual vivir en una casa grande, una mansión, que vivir en un piso chiquito. Te va a dar igual tener un coche bueno que tener un coche que sea viejito. Te va a dar igual tomar una hamburguesa del combo, ¿no?, de Burger King, del McDonald's, ¿ok?, que irte a un restaurante de lujo. Te va a dar lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque lo más importante es tener a Cristo en tu corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. El apóstol Pablo va más allá. Va más allá en su carta, la primera Timoteo, capítulo 6, porque además, hermanos, aquí tiene unas palabras un poco más fuertes que en Filipenses, ¿no? Porque siempre esto ha sido problemas entre los hermanos. ¿Okay? Y mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Gloria a Dios! Teniendo sustento y abrigo, tenemos que dar gracias a Dios. Hoy día, que además estamos a 6 grados, ¿no? Teniendo sustento y abrigo, hay que dar gracias a Dios. Estemos contentos con ello. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor a los euros, hermano, es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es increíble en la sociedad española como, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? No, yo no tengo, tengo uno, tengo dos. Sin embargo, no falta tener coches del año, no falta tener un piso en la playa, no falta irse de vacaciones, no falta... ¿Qué buscamos? ¿Vivir la vida o ser dichosos, como la palabra de Dios nos enseña? Porque la palabra del Señor nos enseña otras cosas que este mundo no entiende, porque es para los entendidos. La palabra de Dios es para aquel que quiera acercarse y descubrir qué es lo que quiere Dios para su vida. La palabra de Dios no es el tener buenos coches, el tener buenas casas o el tener unas vacaciones en la playa. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es para que tú seas colmado de felicidad, para que el reino de Dios esté en tu vida. Eso es la palabra de Dios. Por eso, si nosotros ponemos primero las cosas materiales, entonces ahí no estamos siendo agradecidos con Dios, no estamos poniendo a Dios, no estamos considerando que estamos poniéndonos a nosotros primero, a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestro yo. Y el Señor no quiere eso de tu vida, porque el Señor lo que quiere es que tú te salves. El Señor quiere terminar esa obra que ha comenzado en ti, querido hermano. Eso es lo que quiere el Señor. Y por eso tenemos que reflexionar. En el momento que un día como hoy, yo me imagino a los americanos que estén celebrando de corazón hoy día, el Día de Acción de Gracias, y verdaderamente le demos gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. En mi caso yo le estoy agradecido porque a la edad de 22 años yo conocí a Cristo. A la edad de 22 años yo conocí la palabra de Dios, conocí el mensaje del reino. Me casé a la edad de 24 años. Le estoy agradecido por haberme dado una magnífica esposa. Le estoy agradecido por haberme dado 7 maravillosos hijos. 7, hermano. Le estoy agradecido por darme la posibilidad de estar hoy aquí, predicando la palabra de Dios.
Hoy aquí porque yo sé que la persona que haya escuchado hoy día este mensaje está siendo colmada de bendición. Estás recibiendo palabra del Señor y yo le estoy agradecido, mis queridos hermanos. Yo quiero, hermanos, que en todo momento no nos olvidemos de dar gracias a Dios. Y ya para terminar, hermanos, tenemos dos textos, ¿no?, que quiero leerles. El primero de ellos, ambos están en Primera de Timoteo, uno en el capítulo 2 y el otro en el capítulo 4, pero ambos de ellos nos habla la palabra de Dios de cómo en nuestras oraciones tenemos que hacer acciones de gracia, ¿no? En 1 de Timoteo capítulo 2, del versículo 1 al 7, mira lo que nos dice. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Así nos dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así es, hermano. Tenemos que orar por Rajoy. No, pero es que yo voté al otro. No, no, no. Tú tienes que orar, dice, por los reyes, por los que están en eminencia, dice la palabra de Dios, para que vivamos reposada en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar por los países. Tenemos que orar por otras personas. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que orar por aquellos, dice la palabra de Dios, que nos ultrajan, que nos persiguen, por aquellos que no conocen a Cristo, hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, hermanos. ¿Por qué nos dice aquí la palabra de Dios de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Porque en esas oraciones, en esas rogativas, nosotros tenemos que pedirle al Señor Jesucristo. No tenemos que pedirle a nadie más sino al Señor Jesucristo, porque hay un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que olvídate, hermanos, ya lo veremos en otro programa con mayor profundidad. No, es que yo le oro a tal santo, a tal santa, a tal virgen. No, 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 no. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que en esas orativas, en esas acciones de gracia, en esas peticiones que hagamos, en esas rogaciones, ruegos, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, que es nuestro mediador. La otra cosa muy importante, hermanos, está en 1 de Timoteo capítulo 4, que nos habla de cómo debemos ser agradecidos bendiciendo los alimentos. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como es la comida que nos llevamos a la boca, si nosotros no le damos gracias a Dios por ello. La palabra del Señor nos dice, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pues eso que es que comer, que a veces no le damos ni la importancia debida. La palabra de Dios nos dice cómo con acción de gracias tenemos que agradecer a Dios. 1 de Timoteo nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén, hermanos. Así es. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿no? Y ya para terminar, hay algo que vamos a leer en el Salmo 68, versículo 19. Y nos dice así la palabra de Dios. Nos dice, bendito el Señor
cada día nos colma de beneficios. Es que es verdad, cada día, hermanos, Dios nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Amén. Entonces, queridos hermanos, debemos ser agradecidos con el Señor. Amén. Gracias, Pastor Martín. Gracias por su sintonía, estimados radioyentes. La prédica de hoy ha estado a cargo del Pastor Miguel Ángel Martín, quien dirige la Iglesia Cristiana Sediento de Jesucristo, ubicada en calle Prado Merinero número 17 en Carabanchel Alto, cerca al metro de La Peseta. Los días de culto son los días domingo de 5 a 7 p.m. y los miércoles de 10 a 1 p.m. También pueden encontrar mayor información en la página web www.sedientos.org, donde podrán encontrar numerosos estudios bíblicos de actualidad. Hasta la próxima y que el Señor los bendiga.